Dije que iba a hacer a los Broken Pitch y vamos a hablar de Broken Pitch porque finalmente los vi en directo. ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿De dónde sale? ¿Para qué son Broken Pitch? Bueno, Broken Pitch es una banda que existe hace unos 15 años, formada en Vigo. Han cambiado de cantantes, algunas cantantes han entrado y salido, pero generalmente hay 3 cantantes que están ahí, yo creo que de toda la vida. Las 3 cantantes que están ahora. Y yo los conocí y me interesó muchísimo una cosa, porque la gente, quien me conoce, lo sabe. Dame armonías vocales, que me encanta el violín, que soy un fanático de la zanfona, que el clarinete me vuelve loco, el cello me apasiona, la guitarra eléctrica, sobre todo si la toca Stevie Ray Vaughan, por ejemplo, pero dame la voz humana. Y la voz humana me parece el instrumento más perfecto, y en armonía, dame ¿cómo se llama? Dame a Humphrey, dame a Single Singers en su momento, no me acuerdo el nombre del grupo que más me gusta. Me sé a todos los integrantes, pues no me acuerdo quién son. Voice. Bueno, dame armonías vocales, dame coros, dame soul, dame gospel. Yo venía a todas las... Yo soy lo más antirreligioso del mundo, pero todos los años iba yo al festival de gospel que pasaba por aquí, por Gijón, con 4 o 5 grupos de gospel que traían siempre. Coros maravillosos. Bueno, y oyendo y lo que pasa en YouTube, que te pasan cosas, oí un grupo que tenía armonías vocales de chicas magníficos. Hombre, mejor que nada. Y que hacían no covers, porque los covers hacían versionaban canciones, lo cual me pareció muy fantástico. Me empecé a acercar al grupo, pero más allá de las versiones, mi pasión grande fue cuando, y aquí hice una cosa de la hora música, esta serie que desafortunadamente matamos porque no la veía ni mi tía, cuando hicieron Like a Girl, que es una canción propia de Broken Pitch. Y descubrí que tenían esta serie que hacen todos los Halloweens, ya deben estar preparando el Halloween de este año, sus especiales de Halloween y especialmente Tainted Love. Vayan y véanlo, es una maravilla. Las coreografías son una maravilla, el maquillaje es una maravilla, el ambiente de Hospital Siniestro es grandioso. Incluso donde están me recuerda mucho un lugar donde yo hice unas fotografías para una canción de un amigo mío. Y aquí llamaron suficientemente la atención a nivel mundial para tener 10 millones de visualizaciones. Cuando tienes 10 millones de visualizaciones, pues ya estás haciendo las cosas muy en serio porque trabajan solos. Bueno, finalmente los vi en vivo y se los dije, voy a pasar por ahí el 16 de agosto porque finalmente venían a Gijón. Aquí, en la Plaza de la República, estuvieron los Broken Pitch y los fui a ver. Aquí los tenemos. Esta es mi foto con ellos. Arriba está Pepo González, que es el guitarrista, luego Rubén Domínguez, el baterista, y Julián Rodríguez, el bajista. En el sector ya más amable a la vista, a la izquierda tienen a Cela Pereira. En el centro tienen a Erika Vázquez y a la derecha a Lara Rodríguez. Este grupo, decía yo, se formó en Vigo hace unos 15 años. Lo más feo que está al frente, por supuesto, soy yo. ¿Y qué es lo que me gusta a mí de esta banda? Una cosa que me gusta especialmente es su estilismo, me parece muy interesante. Usan una ropa adecuada para escenarios y tienen armarios y armarios de outfits para presentarse. Es muy cuidado el estilismo, muy cuidada las coreografías. Les preguntaba yo, me decían que ellos hacen sus propias coreografías. Me imagino que lo hacen todos ellos, escorzarán la ropa. Pero todo eso es colateral. Lo que importa es si no estás viendo el video o no lo estás viendo en vivo, que oyes la música y digas, wow. Y eso lo tienen. Es un grupo que no hace, y lo van a ver en el poquito que puse, que les grabé. Primero que nada, son 3 instrumentistas
excelentes, que no se notan porque no hay ningún momento de lucimiento personal de ninguno de los 6. Es decir, no hay unos solos de guitarra de competencia, que estoy seguro que Pepo puede hacer y que los hace probablemente para calentar dedos antes de salir a escena. No hay grandes desplantes de la batería de Rubén, aunque estoy absolutamente seguro que ha practicado y practica sus esenciales de la batería y puede hacer unos solos cojones. Por cierto, de una manera especialmente divertida, me fijé, porque soy un fanático y un loco, que trae la misma batería que usaba Ringo Starr. Caja o tarola, tom de piso, no me acuerdo cómo se le llaman en otros lugares, tom de aire, que va colgado al bombo, hi-hats o charles o contratiempo, crash y ride. Quien no sepa qué es el crash y el ride es el címbalo que no es muy estridente y por lo tanto se usa para acompañar, y el crash es el de ¡pum! Crash, que es con el que se rematan cosas. Es una batería muy elemental, con ella Ringo Starr hizo cosas tan maravillosas como lo que puedes oír en Come Together o en Un Día en la Vida o en miles de cosas que demuestran que los mejores bateristas de la historia, y me di cuenta que traía no solo la misma formación, sino es la batería Ludwig de Perla, imitación de Madre Perla, es la que usa. Pregunté a Rubén, me decía que no está tratando de imitar a Ringo, pero un homenaje pues sí lo hay. Entonces, si no hay lucimiento personal, lo que tienes es efectivamente un resultado de conjunto. Y el cover, en ese sentido, no habiendo ese lucimiento personal, está el cover, no, la versión, está al servicio de la canción, de la música. Otra cosa muy importante. Grupos que hacen este tipo de shows que hace Broken Pitch, generalmente tienen chicas guapas. Si tú vas y ves a las chicas de Broken Pitch, no se le piden nada, son chicas muy guapas, muy buena presencia, y ese es uno de los argumentos de venta de estos shows. El flirteo, el coqueteo, el elemento de lo picante sexual, que es lo que ves en cualquier fiesta de Prado con un buen grupo de estos en la noche. Y Broken Pitch tampoco se rehúsa. O sea, a ver, es clarísimo, no necesitas mucho más para ver que tienes a tres chicas muy atractivas, pero no es eso lo que te están vendiendo. Te están vendiendo su voz. Bueno, no era ni el lugar ni la hora, se los juro, hermanitos. Tenemos problemas con nuestro ayuntamiento, no me voy a meter en eso mucho ahora, sobre todo en la organización de conciertos y entretenimiento y demás. Pero en fin, no voy a entrar en eso ahora. Se los dije, no era el lugar, no era la hora. 6 de la tarde, con cero publicidad. Cuando eran las 6 menos 3, había 20 personas, yo y mi chica, 2 de ellos, en la Plaza de la República, que es una plaza bastante amplia. De hecho, alguien que estaba atrás de mí comentó, esto no van a empezar a las 6, van a esperar a que llegue gente. Fíjense, ahí saltó el actor de teatro que fui también en su momento, que recordó que le enseñaron que si hay una persona en el público, tú sales a escena y actúas como si estuvieras con un lleno absoluto en el teatro más lujoso y grande del universo. Esa persona que está allí merece el mismo espectáculo que merecería si estuvieras premios Nobel y nobleza y los mejores actores del mundo allí enfrente para que tú te luzcas. Tienes que actuar igual. A las 6 en punto, como unos campeones, salieron a escena, a la tarima. Es una tarima de las que tenemos en Arte en la Calle, que se usan sobre todo para la promoción de los músicos locales. Eso es Arte en la Calle tradicionalmente los veranos aquí. Y dieron un showzazo. Les voy a dejar esto que brevemente grabé. Son cosas de 10 segundos, porque si no me cae la desmonetización. Si usted está viendo esto en repetición y no hay música, es porque cayó la desmonetización y tuve que quitar la música.
Ahí está eso. Bueno. Un directo impresionante. Simplemente con su presentación me atrajeron unas 150 personas al final, no muchas más, pero actuaron como si estuvieran, insisto, en el Santiago, no, el Santiago, no, en el Nou Camp lleno de gente, o en el Molinón, aquí en Gijón lleno de gente, y dieron un espectáculo maravilloso. Con la calidad que demuestra el hecho de que en vivo estás en vivo, no hay truco, no hay trampa ni cartón. Porque el marido de una chica que nos la encontramos, ella fue, ¿cómo se llama? Fue consejera de mi hijo en el instituto, perdón, y él me decía, me gustan mucho los vídeos, pero a ver cómo está el directo. Bueno, a ver. Le digo yo, y cuando íbamos para la mitad del show, hora y media, querían hacer un poco más, pero la misma gente de la organización les dijo una más y le dije que aprueban el directo, y me decían, ay, es impresionante, un gran directo, bien equilibrada la música, bien equilibradas las voces, hecho todo con enorme profesionalismo, y claro, obviamente cuando llevas 15 años en esto, pues tienes más tablas que una fábrica de muebles, eso es inevitable. Cosas. Tienen que escribir canciones. Les ofrezco letras, les ofrezco traducir sus letras del inglés al español, les ofrezco revisar sus... Tengo una bronca con las letras, entonces estoy diciendo directamente a Broken Pitch. Yo tengo una bronca con las letras en español que ustedes no se la acaban. Y es por eso que soy fan de Fito, por ejemplo, de Fito y Fitipaldis, o de Real de 14 en México, o de Charly García, que ahora es doctor honoris causa. Imagínate aquellos rockeros que eran lo peor de la sociedad y ahora son doctores honoris causa y se les hacen... Y el ejército británico le hace homenajes a Ozzy Osbourne. Mira nada más cómo han cambiado los tiempos. Bueno, no hay problema con las letras, pero creo que hacen falta buenas letras. Creo, puedo equivocarme, ya me dirán ustedes, piches. Creo que son más rockeros que otra cosa, que les gusta obviamente todo, pero creo que son más rockeros que otra cosa y creo que hacen sus canciones, han hecho cosas de dance porque creen que es lo que tiene más salida. Probablemente tengan razón, no lo sé. Mi opinión personal es que tienen que hacer un poco más de rock y que echen mano de quien sea para hacerlo. Son un grupazo que tiene muchísimo que dar. Ya tienen la base clara de compenetración y de trabajar. Yo les pregunté cuántas personas, porque ellos traían sus luces, su sonido. Yo les había dicho, bueno, si los puedo ver, si están los de Pronorte, que son amigos míos, poniendo el sonido, pues ahí sí ya me dejan entrar a donde sea, pues somos viejos cómplices. No, ellos traen su sonido, traen sus luces, traen todos sus shows, sus vestuarios, se maquillan, se peinan. Y les preguntaba yo, pues, ¿cuántas gentes tienen el staff, no? De roadies, yo me calculaba unos 4 roadies. El ingeniero de sonido y el que me dicen que es el chico para todo. Entonces, ¿quién trabaja? Pues ellos. Como esos grupos, como cuando éramos jóvenes teníamos esa banda donde un roadie era un sueño, ¿sí? Y nosotros lo hacíamos todo, desde instalarla hasta luego mal mezclar lo que iba a salir por los altavoces. Nosotros instalábamos todo y no había quien nos ayudara. Pues ellos siguen haciéndolo y lo hacen de una manera enormemente profesional. Evidentemente esto, y le debe quedar claro a ustedes que son mi público, no es solo que me guste su música, no es solo que considere yo que el directo es potentísimo, que además me caen bien. Y una banda tiene que caerte bien. Me pasa con The Warning, me pasa con The Sixers. Son bandas que me caen bien. Hay bandas que son muy buenas que te caen mal. No sé, Oasis, que le cae mal a todo el mundo, ¿no? Y no es que sean malos, es que son insoportables. Entonces, encima además me cae bien la banda. Habrá alguna oportunidad para conversar, pero por lo pronto ahí los dejo con todo eso de este grupo que merece que le vaya bien. No merece suerte porque esto no es cosa de suerte. Esto es cosa de, como decimos en México, no sé si aquí se dice, el hueso. Dejar el huesito en el trabajo cotidiano dentro de la música para tener resultados.